8 menos cuarto de la tarde, recta final de la redacción abierta. Recibimos al director de la Fundación Cultural de la Casa de Alba y director del Museo de la Casa de Alba, don Álvaro Romero Sánchez de Arjona. Muy bienvenido. Buenas tardes. Bueno, antes de nada, enviar un saludo a Lourdes, que está viéndonos desde Sevilla. El pasado 19 de septiembre abrió sus puertas el Palacio de Liria, que alberga una colección privada de pinturas, la mayor pinacoteca en manos privadas de toda España. Es una buena noticia para los amantes del arte, que tengan en Madrid otra oferta importante para poder ver obras de Goya. Está el Salón Goya, que es uno de los más llamativos, más importantes. También tenemos obras de Tiziano, de Rubens. Bueno, por poner las cosas en contexto, antes de que Álvaro nos dé las claves de este museo, que acaba de abrir sus puertas, vamos a ver el vídeo promocional del mismo. Qué bonito vídeo, un adelanto de lo que nos podemos encontrar en el Palacio de Liria. ¿Cuáles serían los salones más representativos de la visita? Bueno, se van a visitar en total una docena de salones y lo más importante es que convive un espacio habitado con un espacio donde se reparte una colección acumulada con 600 años de historia. Salones más representativos, pues tenemos uno dedicado a las pinturas de Goya, a los dos retratos más famosos, el de la 13ª duquesa María Teresa, y luego hay un salón dedicado a la pintura flamenca, dedicado también a la pintura española del siglo de oro. En definitiva, es una representación de las principales obras del edificio. Tengo que confesar que yo ya he visitado el Palacio de Liria, no puedo sino recomendarles a ustedes que si tienen hueco vayan a ello. A mí lo que más me impresionó fue la biblioteca, Álvaro. Sí, la biblioteca es la gran novedad respecto al sistema anterior de visita, que se visitaba solo un día entre semana y teníamos una lista de espera de cerca de 3 años. Así que la biblioteca es la gran novedad y desde luego está siendo la parte más celebrada, puesto que se está disfrutando de obras como la primera edición del Quijote, una colección de cartas Solo por eso merecería la pena. Y sobre todo, el visitante extranjero, sobre todo están viniendo ahora, es curioso, muchos mexicanos, estas primeras visitas, y están disfrutando muchísimo con las cartas del almirante Cristóbal Colón, claro, puesto que es una oportunidad histórica poder estar delante del rol de marineros del primer viaje. ¿Documentos originales? Sí, claro, todos documentos originales. Tenemos el mayor conjunto de cartas de Cristóbal Colón, cerca de una veintena de los 43 que se conservan en el mundo. ¿Cuáles son las obras más importantes? Hemos visto ahí a la duquesa de Alba representada, hemos visto cuadros de Goya, también hay Tiziano, Rubens. Sí, evidentemente el cuadro más significativo, más importante es el retrato de la duquesa María Teresa de Goya, y por supuesto los del Gran Duque, el Gran Duque de Alba por Rubens y por Tiziano, y por supuesto no puedo dejar de mencionar los retratos de Murillo, el retrato de Murillo de Juan de Miranda, también Zurbarán, Velázquez, es decir... Hemos visto, mira, Carlos V. Sí, ahí tenemos el doble retrato del emperador Carlos V e Isabel de Portugal, y que eso es un Rubens versión de una original de Tiziano. Y es un cuadro, el original de Tiziano se quemó en el incendio del Alcázar de Madrid, y esta es una versión que hace Rubens en el siglo XVII. Otros de los cuadros más importantes, lo habíamos visto previamente, La Última Cena. Sí, La Última Cena de Tiziano es una pieza que compra el 14º duque de Alba, Carlos Miguel, que fue un gran coleccionista,
y que estuvo 7 años en Italia haciendo el Grand Tour y fue una de las obras más importantes de las que compró este duque. Esta es la duquesa de Alba. Esta es la marquesa de Alazán. Es el otro Goya, también es tía de la emperatriz Eugenia Montijo. Aquí tenemos al Gran Duque por Rubens, es un retrato diplomático donde vemos al duque de negro, un color que pone de moda Carlos V y que limita a todas las cortes europeas, embajadores, y lo vemos siempre ahí con el toisón de oro. A ver si vemos a la siguiente obra. Aquí tenemos, este es el cuadro pues más emblemático, el cuadro del Gran Duque de Alba. A diferencia del anterior, ahora vemos un Duque de Alba mayor, con la característica barba canosa, y ahora la diferencia es que viste la armadura de campaña. Primer Duque de Alba. Tercer Duque. ¿Tercer Duque ahora? Con este Duque se consolida la Casa de Alba, él sirve durante 50 años a Carlos V y Felipe II, y este es el famoso terror de los flamencos y holandeses. Justamente lo que le iba a preguntar a continuación. Todavía hoy en Holanda, las madres a los niños malos que no se quieren dormir, no se quieren ir a la cama, les amenazan con que viene el Duque de Alba. Sí, todavía causa terror el Duque de Hierro, como le llamaban desde muy pronto, y sí, fue uno de los grandes duques de la historia de la casa. Escultura, ¿no? Aquí tenemos un busto del gran Mariano Benlliure, el gran escultor, que por cierto, el que conseguía mejor la fisonomía del toro, sí, aprovechando que está aquí. Y él es el abuelo del actual duque, él es Jacobo Fitz-James Stuart, y es uno de los grandes personajes de la Casa de Alba. Veamos la siguiente obra, está repetida. Aquí lo tenemos de nuevo, al duque, que además fue embajador español en Londres en los años de la Guerra Civil. Esta sí, creo que es uno de mis cuadros favoritos, de los que pude disfrutar en el Palacio de Liria, la duquesa de Alba. Sí, esta es María Teresa, la 13ª duquesa. Ella fallece sin descendencia y el título pasa pues a un sobrino suyo, que es el primer Fitz-James, que es duque de Alba. Y aparece, ella es curiosa porque esa faja roja, este es un vestido revolucionario. ¿Ah, sí? Porque aquí rinde homenaje a los fallecidos en la Revolución Francesa, en honor de los que están falleciendo en la Revolución Francesa, y además lleva el pelo suelto, algo poco habitual. Y además ella apunta con la mano derecha a la firma dedicatoria de Goya, que se lee en el cuadro a la duquesa de Alba de Francisco de Goya en 1795. Siguiente obra. Bueno, este es el autorretrato, uno de los mejores autorretratos de Antonio Rafael Mengs, es el pintor oficial de Carlos III, y además hemos visto un cuadro anterior de Goya, él es quien introduce a Goya en la corte. Si quien visita el Palacio Real, pues verá que gran parte de la decoración del Palacio Real es de este pintor, es uno de los grandes pintores neoclásicos de nuestro país. Y de ese pintor tenemos al retrato de Fernando de Silva. Este es el abuelo de la anterior duquesa que hemos visto de Goya. Sí. Este fue un hombre ilustrado y está vestido con la casaca de capitán general, y es también un personaje destacado de la historia de la casa. Y esta es una pintura italiana del Renacimiento, es un Palma del Vecchio, Palma del Viejo, de los pocos que hay en España, y es un retrato muy misterioso porque no sabemos quién es el retratado. Tiene una mirada intrigante. Sí. Tampoco quiero hacer comparaciones porque usted es el experto en pintura, pero esa mirada, así podemos recuperar, Raquel. A ver si podemos recuperar esa mirada. El anterior cuadro, ahí está. ¿No te recuerda a un cuadro que está en el Louvre? Ah, ¿te refieres ¿a cuál te refieres? ¿A cuál quieres tú? El más famoso del Louvre. Sí, ¿del Louvre cuál te refieres? ¿De Gioconda? Efectivamente. Sí, bueno. No nos salía la Gioconda. Sí, no me salía. ¿No? Esa mirada tan... Bueno, en fascinante. este caso tenemos aquí a un señor, pero bueno, sí, pues es una obra del Renacimiento, la podemos relacionar con la pintura de... Vamos a la siguiente. A ver si podemos ver la siguiente obra. Esta es una obra muy curiosa porque está pintada por una mujer. Esta es Lavinia Fontana, además este cuadro ahora va a ir al Museo del Prado para una exposición temporal, y ese que tiene la mano tan suelta es Marte y la que posa es Venus. Y además esta mujer pues fue una de las primeras que de verdad tuvo éxito con la pintura. Vamos a la siguiente. La última cena. Sí, aquí tenemos la última cena de Tiziano, donde vemos aquí vemos una representación de la última cena, cuando ya en Italia se empieza a representar a los apóstoles a un lado de la mesa y se deja a este lado al traidor, a Judas, que se le ve ahí inclinado escondiendo la bolsa con las monedas. ¿Antes no se representaban así? Se representaban los dos lados de la mesa. Va evolucionando la representación de la última cena, sí. Aquí tenemos un retrato de María Estuardo, y es un retrato anónimo del siglo XVI, y ella es la tatarabuela del primer Fitz-James Stuart. Y
Y el linaje actual... María Estuardo, escocesa. Es reina de Escocia y Francia, que fue acusada de traición, católica. Exactamente, acusada de traición por su prima Isabel y posteriormente, como sabemos, fue decapitada. Pues un breve paréntesis, recomiendo la biografía de Stefan Zweig de María Estuardo Borghés, deliciosa. La tenemos además en la tienda del museo hasta esa obra. Hace muy bien. Y aquí tenemos a su tataranieto, el mariscal de Berwick. Este fue uno de los grandes personajes de la historia de la casa, porque es cuando se asienta el linaje de los Fitzjames en España. Él fue un gran general de Felipe V. Podemos decir que Felipe V le debe la corona a este señor, que además es quien vence en Almansa y quien conquista Barcelona para los Borbones. Y él recibe el título de Duque de Liria, de ahí el nombre del palacio. Este es el primer Duque de Liria. Luego iremos con la historia también del palacio que la tiene. Y aquí un Cristo crucificado pues del Greco, que está localizado en la Sala Española y que completa esa colección. Qué diferente, de ¿verdad?, al de Velázquez que podemos ver en el Prado, pero el Greco, esas figuras alargadas, a mí la verdad que el Greco me fascina. Sí, este es una obra más discreta comparada con otras del pintor, ¿no? Pero sí tiene un sitio especial. Bueno, aquí tenemos a la infanta Margarita de Velázquez, previa a ser pintada en las Meninas, y ocupa un lugar importante en el salón, en la Sala Española, ¿no? Y vemos a esa niña con el abanico y ahí apoyada. Y este es un retrato ya del 19 de la duquesa Rosario Falcó, es una tabla de Raimundo Madrazo. La familia Madrazo son los grandes retratistas del siglo XIX y este es un retrato a cuerpo entero y es una tabla, algo bastante delicado esta obra. Y aquí tenemos pues a la emperatriz de Francia, que poca gente sabe que muere en el Palacio de Liria. ¿Sí? Muere con 94 años en el Palacio de Liria. 94 años. En 1920. Y este es un cuadro del gran retratista del siglo XIX, Franz Winterhalter. Si no recuerdo mal, cuando visité el Palacio de Dueñas, Casa Dueñas en Sevilla, estuvo en Sevilla, creo que había una fotografía suya, un retrato. Precisamente fue en ese viaje. Estuvo primero en Dueñas y luego fue a Liria, a que lo operase de cataratas. ¿Mapa, Álvaro? Este es un mapa de Bad Durado, un portulano, son 14 mapas, ahora esta página es la parte de Japón y es uno de los grandes cartógrafos del siglo XVI, este mapa es de 1568 y es curiosísima esa distribución de la isla de Japón, y a la izquierda vemos la península de Corea, que se lee en portugués Península de Konrai. Este es uno de los mapas que se pueden observar en la visita al museo de la Casa de Liria, pero luego está lo de Cristóbal Colón, ¿no? Y el de Juan de la Cosa. Tenemos algunas, este también es del mismo portulano, esto en concreto es Mesopotamia, Bagdad, en el siglo XVI, también de Bad Durado, este cartógrafo portugués. Y sí que también hay planos y mapas del almirante de Cristóbal Colón y escudos de conquistadores y otros documentos muy interesantes, pero prefiero que la gente lo disfrute cuando lo vea. Igual me he aventurado. El primero que se hace de América lo conserva la Casa de Alba. Es el trazo de la costa norte, dibujado por Cristóbal Colón, que él llama a la española, que los nativos denominaban Haití. Álvaro, eso en cuanto a una de las obras que los espectadores de Intereconomía pues, podrán disfrutar si acceden a visitar el Museo de la Casa de Alba, el Palacio de Liria. Pero el propio Palacio de Liria tiene una historia propia y una historia sin duda interesante. Nos vamos a remontar al siglo en el que se levanta, pero también quiero que penetremos en una historia quizá un poco desconocida. El Palacio de Liria, que está en la calle de la Princesa, el barrio de Argüelles, durante la Guerra Civil, la zona de la Casa de Campo y el Parque del Oeste fue frente y hubo bombardeos aéreos en toda esa zona, en todo el barrio de Argüelles. ¿Qué fue lo que le pasó al Palacio de Liria durante la guerra? Bueno, lo primero es que el Palacio de Liria está construido en el siglo XVIII y está entonces rompe con los esquemas tradicionales de la arquitectura civil madrileña. Todos los grandes palacios estaban en torno al Paseo del Prado y Liria está en las afueras y se construye a la francesa. En la guerra civil sufre un incendio provocado, una bomba y luego hay un saqueo, así que todo el interior se destruye, se quema. Por suerte, la colección que podemos disfrutar hoy se guardó previamente en el Museo del Prado, Banco de España, Embajada Británica, así que hubo que reconstruirlo. El Duque de Alba tuvo que tomar la decisión, siempre con recursos de la casa, sin ayuda del Estado, de reconstruirlo. Él está mayor, así que le pregunta a su hija Cayetana, la anterior duquesa Cayetana, y a su marido Don Luis, que él va a iniciar la reconstrucción, pero que tiene que prometerles que ellos lo van a terminar y van a vivir en él hasta sus últimos días.
y así fue como la duquesa Cayetana y el duque Luis lo completan y lo terminan. Pues eso en cuanto al edificio. En comparación, Álvaro, muy brevemente, con el resto de museos que en Madrid tiene una oferta cultural amplísima, por ejemplo, el Prado, que tiene una pinacoteca espectacular, ¿cuál es la diferencia esencial? Hombre, Liria no puede competir evidentemente con esos museos porque Liria es algo diferente. Liria es algo único que hay en Madrid, que es una casa habitada. Es la residencia del duque de Alba y desde el momento que el visitante entre en el palacio va a ver que la historia pesa. Don Álvaro Romero Sánchez de Arjona, director del Museo de la Casa de Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a vosotros.